programa mixto, informativo, educativo, cultural y de entretenimiento. Tipo A, apto para todo público. ¿Han sentido alguna vez un escalofrío que les recorre la espalda sin razón aparente? ¿Han escuchado un lamento en la distancia cuando la noche es más oscura? O quizás el silbido inconfundible de algo que no debería estar ahí. Mire, la línea entre la realidad y la fantasía es tan delgada como el velo de una novia fantasma, especialmente cuando caen las sombras. Vamos a adentrarnos en el mundo de los mitos y las leyendas, esas historias que la gente cuenta al calor de un fogón o en la oscuridad de la noche, manejándose en los llanos preferiblemente, que nos recuerdan que no todo lo que vemos es lo que realmente existe. Prepárense porque el terror y la tradición se dan la mano en este viaje por los relatos más escalofriantes de Venezuela y algunos de Latinoamérica. Y ahora comienza Cosas Muy Importantes, donde el misterio y las curiosidades serán los protagonistas de esta hora en Kiss FM 101.5. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes Radio, por la señal de Kiss FM 101.5, Adulto Contemporáneo. Somos el primer radio podcast de Kiss FM y hablamos de historia curiosa y uno que otro misterio. En la producción de este espacio, Catiusca Romero, Caticati 26, en la asistencia, Camila Napoletano y Mateo Capocci, y en los controles nos acompaña como cada miércoles Luis Frías. Quienes hablamos para ustedes, Daniel Ormazábal Y Federico Capocci. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en todas como... Ustedes arrancan con Cosas Muy Importantes. @Cosas Muy Importantes, ya estamos en vivo en Instagram si desean conectarse. Fíjense, el tema de hoy es el terror que anda suelto en nuestras historias, porque terror hay en este momento en todas las En noticias. todas partes. Uno abre Twitter, bueno, uno prende la televisión y ve noticias y uno dice, voy a disociarme. Entonces vamos a contarles un poco las leyendas de... Vamos a hablar de terror, pero de un terror ficticio. Vamos a disociarnos un poco. Vamos a entrar en disociación. Vamos a empezar con uno de los favoritos de Venezuela, el silbón. Yo no sé si favorito, Es uno de los favoritos, porque las historias de terror son de las favoritas. pero es una de las historias de terror de verdad más icónicas de las leyendas venezolanas. Si están en los llanos venezolanos, escuchen con atención. Si oyen un silbido peculiar que parece acercarse cuando se aleja y alejarse cuando se acerca, corran, señores. Se dice que es el alma en pena de un joven parricida. Cuenta la leyenda venezolana que un día el silbón mandó a su padre a conseguir algún animal, ya que quería complacer su antojo de comer entrañas de ganado, básicamente chinchurrias. Pero ya que su papá fracasó en el intento de conseguirle chinchurrias al malcriado del silbón, fue por una chinchurria. por una chinchurria, mira, yo sé lo que siente el silbón. Yo he vivido eso. Malcriado. Exacto. El silbón, enfurecido, mató a su papá Ay, qué horrible. y le sacó la chinchurria, se las entregó a la mamá para que le preparara una chinchurria. Claro. Y ella, al notar que las tripas no estaban normales y no se ablandaban, se dio cuenta que algo extraño estaba pasando, y fue ahí cuando el silbón confesó que esas no eran entrañas de ganado, sino eso era su papá. Imagínense ustedes, yo no sabía el origen tan retorcida de esta leyenda. Completamente Eso te lo retorcido. Buen provecho, señores, son las 12 y 11 del mediodía. No almuercen chinchurrias. No almuercen chinchurria. Fíjense, su madre y su abuelo horrorizados incitaron a un perro, porque resolviendo las cosas de manera, tú sabes, cívica, a que atacase al silbón, y posteriormente procedieron a echarle ají picante en sus heridas. Esto dice una de las versiones de la leyenda. Razón por la cual se dice que la única manera de espantar al silbón es con perros y con ají. Ok, ¿Qué tal? yo esa no me la sabía, ¿sabes? Bueno, aquí dando Entonces- detalles. Si ustedes se conocen algún otro detalle del origen del silbón o algo que complemente esta historia, @Cosas Muy Importantes, estamos en vivo, por favor nos dicen. Por favor, fíjese, la tradición oral comenta que el silbón tiene una estatura entre 3 y 6 metros de alto. Wow. Wow, básicamente. Que viste con un sombrero y que carga un saco de huesos de sus víctimas, obviamente.
Una gran cantidad de personas de los llanos alegan haberlo visto en algún momento de su vida, y se dice que sus víctimas suelen ser hombres, especialmente en estado de intoxicación. Etílica. Eso podría explicar por qué lo vieron. Claro, Que vuelven a su casa después de una fiesta, ya sabemos por qué lo vieron. claro. Y así el silbón, fíjense, esto es lo más loco de todo, esto no Esto lo es horrible. utiliza a los hombres como si fuera una botella y puede succionar licor desde los ombligos de estos señores. Ay, qué horrible. ¿Y esto por qué será? ¿Quién le habrá agregado este detalle pintoresco a la sé. leyenda? Ahora bien, la razón de su nombre es simple. Sabes que está cerca cuando escuchas una particular melodía que suele silbar mientras está melodeando. Por las noches, si más de una persona en una casa logra escucharlo, no pasará nada. Pero si solo lo escuchas tú y nadie más, ay, 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 supuestamente alguien se va a desvivir al día siguiente. Cabe destacar que si escuchas al silbón y su melodía cerca de ti, es porque se encuentra lejos de donde estás. Sin embargo, si escuchas su silbido muy a lo lejos, debes cuidarte, ya que significa que el silbón está muy cerca acechándote. A mí siempre me ha parecido súper perturbador este hecho de que mientras más lejos escuchas el silbido, más cerca está de ti. Esto parece una cosa sacada del terror japonés. Sí, o de Lovecraft. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Y yo lo escucho lejos. Ese silbón. Si lo escuchamos todos no pasa nada. El problema es si lo escucha Capo solo. Ay, qué miedo. Mira, este programa viene, vamos más bien, va dedicado a nuestra Katikati 26, nuestra Exacto. productora, que tuvo una epifanía el miércoles pasado y dijo, muchachos, tienen que hacer un programa de leyendas de Venezuela. Y después hizo como el Capitán Araya, que eso... Nos embarcó aquí y no vino. No, sabemos que Katy está resolviendo un asunto médico, esperemos que todo resulte chévere y bueno, no importa, Katy, te dedicamos este programa de leyendas venezolanas porque sabemos que tú querías escucharlo. Ahora vamos con un poco de música, vamos a escuchar, vamos a animar la cosa porque no tenemos por qué poner nada lúgubre, No, ni a ¿verdad? nadie que silbe. Oye, pudimos... Bueno, no. Vamos a dejarlo Perdimos así. la oportunidad de Pero- poner Wings of Change, Todavía podemos. aunque no tuviera nada que ver, nada más por el hecho de que se silba en esa Exacto. O Patience. Ovation de Guns N' Roses, por supuesto. Coméntenos qué otra leyenda venezolana o latinoamericana conocen y quieran compartir con nosotros, @ cosas muy importantes. ¿Y si se les atravesó el silbón en algún momento? Si alguna vez se les atravesó. Ahora, las leyendas venezolanas tienen algo muy particular y eso lo vamos a ir comentando a lo largo del programa de hoy y es a quién castiga Sí. el ánima que está en pena. Alguien siempre es al hombre mujeriego, borracho. Sí, yo tengo una postura al respecto, pero se las cuento en la próxima parte. Escuchamos un poco de música y venimos con más de la señal del Kiss FM 101.5 y hablando de leyendas. Estamos de vuelta en Cosas Muy Importantes Radio. Recuerden que pueden seguirnos por @ cosas muy importantes. Ustedes se meten en Google y ponen @ cosas muy importantes. ¿Quién se mete en Google en estos tiempos? Burlarte de mi edad. Sí, soy un anciano. Es más, busquen en Altavista. Ustedes nos buscan en las páginas amarillas. Cosas muy importantes. Te fuiste más allá. Y ahí van a poder tener acceso a todas nuestras redes sociales. Exacto. Hoy estamos hablando de leyendas y ya les contamos un poquito del silbón, que es este ser maléfico que vive en los llanos y que mide entre 3 y 6 metros de altura y anda con un saco de huesos. Y yo me sabía, la leyenda de él era que él tenía un perro que se llamaba Tureco. Ajá. Pero según... Yo eso de que chupaba licor desde el ombligo de las personas que estaban intoxicadas a altas horas de la noche, eso no, ese detallazo no me lo sabía. Yo he visto, es algo bien bizarro, que es que comen sushi sobre una modelo. Ah, pero eso no es una leyenda venezolana. Exacto. Eso es una excentricidad. Es de millonario, sí. Sí, un poco de dinero reciente. Un poco de dinero reciente, exactamente. Pero bueno, Pero bueno, vamos ahora a hablar de las mujeres de las leyendas venezolanas. sí, no, porque aquí nosotros creemos en la igualdad de género. No, es que además hay una particularidad con las ánimas en pena femeninas en nuestro folclore y que a mí me parece un poco injusto porque las ponen a
a llorar y a pagar ahí una pena por la eternidad, y tú dices, pero esta mujer lo que hizo fue sufrir. O sea, pero lo que tiene que hacer es como el silbón, que simplemente camina de manera estoica, silbando, con un saco de huesos por la eternidad, sin llorar, ¿no? Es Silbando. bien curioso, ¿no? Porque si el silbón te da escalofríos, señores, prepárense para escuchar el lamento más conocido de nuestro continente, porque resulta que la Llorona no se limita a Venezuela. Esta es una leyenda que tiene múltiples versiones en toda Latinoamérica, pero en nuestras tierras cobra una fuerza particular. Fíjense, la Llorona es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y luego, arrepentida, se quitó la vida, condenada a vagar eternamente buscando a sus hijos perdidos. Su llanto es inconfundible y desgarrador. Se dice que aparece cerca de ríos, lagos o quebradas, vestida de blanco o con harapos, con el cabello largo y el rostro oculto. Algo así como la del aro. Parecía la del aro, sí. Que de hecho esta figura femenina, sí, que físicamente es así, está presente en muchas culturas, porque los japoneses tienen la Ona Yokisaki Ona, algo así, que también es una figura similar, que por ahí lo estamos escuchando. Miren, la protagonista de esta trágica historia es conocida en todo el continente latinoamericano como La Llorona. En cada país varía un poco la leyenda, pero en todas hay una razón muy sombría por la cual esta escalofriante mujer llora sin parar. Bueno, nuestra versión, la versión ¿Qué venezolana. miedo me está dando esto? Nuestra versión dice esto, ¿no? Cuenta la tradición oral, que una mujer de los llanos venezolanos se enamoró perdidamente de un militar, con el cual tuvo un breve amorío. Posteriormente saldría embarazada de él, razón por la cual el joven soldado piró. Sí, Eso sí es una historia latinoamericana. sí, bastante, qué terrible. La mujer, que no sabía qué hacer para calmar los constantes llantos de su bebé recién nacido, decide ahogarlo en un río. Para cuando se da cuenta de lo que había hecho, ya los lugareños habían descubierto el horror y la maldijeron por la eternidad. Ahora, su alma en pena vaga sin rumbo en los llanos, mientras sus sonoros llantos invaden el ambiente que ella recorre. Además de ser una leyenda popular en Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, México, entre otros países latinoamericanos. Fíjense esto. ¿Por qué? Es muy curioso, ¿no? Es muy curioso, aparte También todo es se parte parece. del folclore hispanohablante de Estados Unidos. Es súper amplio el rango de alcance de La Llorona. Hasta películas le han hecho. Sí, esa llegó más lejos que Shakira. La Llorona también es relevante en el folclore. Me quedé pensando que Shakira ya no llora, solo factura. Le ha ido súper bien. Ay, sí, bueno, pero fíjate, todavía no han hecho la película de Shakira, pero La Llorona sí han hecho La Llorona sí tiene, una relativamente reciente. Creo que la vimos. No, esta del 2019 es, si no me equivoco, es de Guatemala, es una película de Centroamérica y es muy buena. ¿Sí? Porque además tiene una crítica política inmersa dentro del contexto de lo que ocurre con La Llorona. ¿Y por qué no Hay la hemos una visto? crítica social. Y en esta película en particular, que se llama La Maldición de La Llorona, y es del año 2019, tiene como su licencia creativa, al final estamos hablando de una leyenda, y también varía que en algunas versiones no es un solo hijo el que ahoga a La Llorona. Yo siempre sino escuché que eran varios. dos. Hay unas versiones que dicen que son dos, hay otras incluso que dicen que son tres. Y yo digo, bueno, mientras más hijos le suma, seguramente más desesperada estaba la pobre Llorona, en fin. Exacto, sí, o sea, el nivel de llanto cambia. Está La La Llorona, Llorona, la gritona, 1.0. debe haber una que es la gritona. Sí, sí, Porque, bueno, eso tenía 1.0, 2.0. Okay. Ahora, la creencia popular dice que el motivo de su llanto es porque extraña a su hijo y se arrepiente de haberlo asesinado. Por ende, sus víctimas, y aquí viene lo más feo de esta leyenda, son niños pequeños que se encuentran solos, ya que la mujer los rapta supuestamente para ocupar el lugar de su bebé. Se dice que sus gemidos de dolor son especialmente fuertes en época de Semana Santa, no sé por qué. Claro, si tú te Por todo el pones... contexto religioso. Mira, Luis está gozando este programa de hoy, poniendo todos los efectos aterradores que tiene. Para mí estas historias son un PSA, o sea, un anuncio que les mete miedo a los niños para que no se escapen, no se vayan por ahí solos. Bueno, la de la leyenda japonesa es bastante aterradora porque también es para asustar a los niños y castigar a los niños.
que se portan mal. Exacto. Y es parecida a La Llorona, pero con ese toque asiático que hace que las cosas O sea, sean un poquito más aterradoras para nosotros los occidentales. No es como ahora, mira, te voy a tener que llevar al psiquiatra o al psicólogo, al psicopedagogo. No. Te mereces que te lleve el psicopedagogo. No, en aquel entonces te va a agarrar esta mujer, te va a Sí, arrastrar y te va a ahogar en un río. Claro, te va a secuestrar La Llorona, cosa tan horrible. Ahora, de mujeres en pena, yo creo que no podemos pasar por alto esta, que es La Sayona. Fíjate, hay diferencia entre las dos. Yo pensaba que era la misma, pero resulta que la Sayona y de la tradición materna, de la Llorona, en la tradición materna, pasamos a la tradición conyugal, con otra figura aterradora venezolana, la Sayona. Ella es la encarnación de la venganza contra los hombres infieles. Ella es la esposa del Silbón. Exacto. Mira, originalmente se llamaba Casilda, según cuenta la leyenda, y era una mujer que tenía una enorme posesividad hacia su marido. Sufría de celos, y un día, en un ataque terrible de celos, lo asesina. Y también asesina a su propia madre pensando que estaba siendo el infiel con ella. Antes de morir, su madre la maldice y le dice: Sayona serás para siempre, y en nombre de Dios que así sea. Wow. Ay, qué feo. Wow. Sí, sí. Bueno, desde entonces, Casilda ha vagado por los caminos del llano buscando hombres infieles, a los cuales seduce y luego asesina. Un dato peculiar tiene este escalofriante personaje, y es que puede cambiar de formas, Wow. y que, aunque hay personas que no la han visto nunca, aseguran haber escuchado sus penetrantes gritos en la noche. Ellos recuerdan mucho los gritos de las banshees, de la mitología celta. La mitología celta, que también tiene una leyenda similar. Ahora, esta era la que parecía la carretera vieja de La Guaira, la Sayona, yo creo que sí. Lo que pasa es que también está la dientona. ¿Qué? Eso no lo había escuchado yo. Sí, señor, existe la dientona también, que es algo parecido a un vampiro Lo que pasa es que latinoamericano. dicen que la Sayona, en un momento determinado, cuando te va a atacar, cambia su fisonomía. Y se pone fea. Se pone fea, entonces quizás es la misma, ¿no? Sí, bueno, hay una de estas que parece la novia, la que aparecía en la carretera vieja de La Guaira. Sí. Así que se habla que se tuvo un accidente de tránsito, Ah, pero esta es otra, esta es la Sayona. que sale vestida de novia Ay, Dios mío. en las noches. ¿Ustedes se saben alguna leyenda de esta? ¿Les ha pasado algún encuentro sobrenatural inexplicable? Sobre todo en algunas zonas de Venezuela que se prestan para... Aquí estos nos cuentos estamos que son riendo, ¿no? superentretenidos. Nosotros estamos en este momento en el cafetal, En Chuao. son las 12 del mediodía, pero cuando estás en el medio del llano y no hay ni una luz, esto empieza a Estos tener cuentos, lógica. Sí, dan miedito. Porque tiene lógica, tú dices, por supuesto, si hay algo horrible, está ahí, ahí al lado. Pero fíjate, la Sayona tiene una versión en México también. Hay una mujer espectral que tiene una descripción similar que se llama Sayana. Y se escribe con doble L. La Sayona nuestra se escribe con Y. Ahora, también recuerdo una leyenda urbana de Nicaragua donde la mujer es conocida como la cegua. Y se parece a una que es muy popular en República Dominicana. Si nos da tiempo en el programa de hoy se las vamos a contar. Ujú. Que es la ciguapa. La ciguapa. Que también... Que están en los ríos y Sí. casualmente, fíjate, muchas de ellas están cerca de los ríos. Yo creo que lo decían más que todo para que los niños no se acercaran a los ríos solos. Claro, pero también castigaba a hombres infieles. Ellos metían en el saco a todo el mundo, todo el que quería que se Bueno, portara pero bien. acuérdate de Simón Díaz, que cuando vio a esta mujer bañándose en el río. Entonces los ríos definitivamente tenían una atracción. Sí, Por- pero mira, vamos a cerrar este bloque con un caso que es real, porque este Ok. sí es real. Esto pasó. Esto pasó, contrario a a la Llorona y a la Sayona, y que son, bueno, parte de la imaginación y el folclore colectivo, pues. Este sí es una mujer de carne y hueso que existió. La loca Luz Caraballo, fíjense, un personaje que más que una leyenda de terror, es una figura emblemática y muy conmovedora de los Andes venezolanos. Luz Caraballo no era un fantasma, era una mujer de carne y hueso, nacida en Timotes, estado Mérida, cuya vida estuvo marcada por la tragedia y la locura. Los niños suelen contar la historia de esta mujer a los turistas a través de una rapidísima prosa en los pueblos andinos. Así como los del Fortín de la Galera. Esta es la historia del Fortín de la Galera. Con la loca Luz Caraballo hacen lo mismo. Es muy lindo, yo tuve Sí. que la contaron en una oportunidad. La leyenda cuenta que la mujer estaba casada con un hombre que partió hacia la guerra contra el Imperio Español y que obviamente debió abandonarla, sumado a que sus 5 hijos posteriormente hicieron lo mismo.
se fueron con el hombre del caballo, refiriéndose a Simón Bolívar, el libertador de Venezuela. Además de la tradición oral, fue nuestro poeta Andrés Eloy Blanco quien hizo que este peculiar personaje se hiciera famoso. El escritor se encontraba en el poblado de Timotes, en el estado Mérida, y se topó con las respectivas historias de 3 mujeres distintas. Se dice que de ahí vendría la historia de Luz Caraballo, más específicamente de una mujer llamada Lesmichimío, y supuestamente aquí él escribe el famoso poema de la loca Luz Caraballo. Sin embargo, historiadores de la Universidad de los Andes creen que el mito proviene de una mujer llamada Blasa Ramírez. El hecho es que tiene el origen en una mujer que sí, aparentemente, existió. No solo los niños cuentan su historia a los turistas. La loca Luz Caraballo es un personaje tan importante en el folclore andino venezolano que incluso existe el parque Loca Luz Caraballo, donde se puede observar el monumento a ella y además apreciar la vista del poblado de Es Apartaderos. súper bonito, está la estatua Sí. gigantesca de ella y de verdad que es una parte muy linda de Mérida. Ahora, su historia es un lamento silencioso de la dureza de la vida en el campo y de cómo la mente humana puede quebrarse ante el dolor insoportable. Una leyenda que nos enseña que, bueno, no todo lo que asusta tiene colmillos o garras. A veces el terror más profundo viene del desamparo y de la pena. Gracias, es así. Bueno, vamos a una pausa musical y ¿Qué precisamente vamos vamos a escuchar Don't Cry. Don't cry, porque aquí no queremos lloronas, No, señores. señor, no queremos llorar, llorones. Y al regreso seguimos con más de cosas muy importantes radio por la señal de Kiss FM 101.5 Adulto Contemporáneo. Seguimos en cosas muy importantes y esta canción va dedicada al programa de A la llorona. Hoy estamos hablando de leyendas de terror, leyendas venezolanas y también algunas leyendas latinoamericanas. Y bueno, a propósito de la Llorona, la Sayona y todo este asunto, estábamos escuchando Don't Cry de Guns N' Roses. Y ese grito al final dedicado a la llorona. Señor. No olviden seguirnos en @cosas muy importantes para que bueno, conecten con nosotros. Nosotros somos un podcast. Tenemos ya varios años como podcast que nos pueden conseguir en cualquier plataforma y bueno, y desde este año estamos aquí en Kiss FM, nuestra casa radial, haciendo esta fusión radio podcast que tenemos nosotros, donde hablamos de historia curiosa. Ok, fíjense, Ok, muy bien. seguimos hablando de Latinoamérica y no podemos dejar de lado lo que es Centroamérica, especialmente a México y el Caribe, para hablar de los duendes. Ah, los duendes. Pero no de los duendecitos de los cuentos de hadas, esos con gorritos y gorritas blancas. O lo de Blancanieves, ¿no? Ajá. Hablamos del duende ese que se esconde en las casas, ese pequeño ser travieso, a veces inofensivo, a veces malévolo. Se dice que les gusta robar objetos pequeños, esconderlos, hacer ruidos, jugarle bromas a la gente, especialmente a los niños. Pero la cosa se pone seria cuando el duende se encapricha con alguien, sobre todo con niñas o jovencitas. Las molesta, les tira cosas, las persigue, las ¡Ay, qué pellizca. horrible! Hay historias de duendes que se obsesionan con una persona y no la dejan en paz, llegando a causarle incluso enfermedades. Y han llegado a volver loca a la gente, por lo menos esto es lo que se dice, ¿no? Para librarse de los duendes, la gente recurre a rezos, a objetos de protección como crucifijos, o incluso mudarse de casa. No vale, en serio. Los duendes son pequeños seres que te recuerdan que tu casa no siempre está vacía y que no todas las visitas son bienvenidas. Y hablando de esto precisamente, nosotros vivimos en el Hatillo y se dice que en Oripoto hay duendes y hadas. Duendes y hadas, exactamente. Hay una leyenda en Oripoto, si alguien la conoce, por favor, escríbanos @cosas muy importantes, porque hay muchas leyendas en las montañas de Oripoto y de la Unión que involucran a duendes y hadas. Yo no creía realmente en estas cosas hasta que una persona muy querida y además que considero muy serio me dijo, cada vez que se te pierden los lentes, las llaves, una cosa, esos son duendes que te están jugando bromas. Sí, nosotros Yo me quedé así de, nosotros tenemos 2 duendes, uno de 8 años y uno de Y 3. una de 3, exacto. Sí, y yo siempre se los achaco a ellos, pero no, parece que no, parece que sí hay duendes. Pero bueno, vamos a saltar hacia el sur de nuestro continente para contarles de una leyenda en las frías y misteriosas aguas del archipiélago de Chiloé, al sur de Chile. Esta leyenda marítima ha aterrorizado a los navegantes por siglos, señores. Este se llama el Caleuche. Fíjense, el Caleuche es un barco fantasma legendario. Se dice que es un buque de vela hermoso y luminoso que navega por las noches cerca de la costa de Chiloé. Parece una fiesta. Se escuchan voces, músicas y risas, pero el Caleuche
no es un barco para turistas. La leyenda cuenta que su tripulación es realmente aterradora. Está conformada principalmente por brujos y cadáveres de náufragos, que son llevados a bordo por la pincoya, una especie de sirena, quien los revive eternamente, pero con una malformación. Esta es una de las cosas más curiosas que tiene esta leyenda. Supuestamente los que van a bordo del Caleuche poseen una pierna que les sale por la espalda. Qué cosa más inútil. Cosa más horrible. Inútil, Y además, inútil. O sea, ¿para qué puede servir una pierna en la espalda? nada más para que tengan como una marca distintiva. Y Quizá allá para- ahí viene el Caleuche. Puede ser útil para recostarte contra las paredes y no mancharte. No ensuciarte la ropa, o patear a alguien que tengas por detrás. Fíjense, el Caleuche tiene como misión transportar a los brujos en sus viajes y atraer con su música a los pescadores y convertirlos en prisioneros y esclavos del barco, como eternos sirvientes de una tripulación maldita. Esto es algo muy parecido a los piratas del Caribe. Sí, totalmente. La leyenda también cuenta que cada cierto tiempo la tripulación del Caleuche sale a tierra a divertirse en casa de gente amiga o de algún individuo a quien se le ha impuesto la obligación de festejarlos con sus propios recursos, por supuesto, como castigo por haber cometido un acto calificado por ellos como delictivo. O sea que a ti la tripulación del Caleuche te puede elegir para que le hagas una fiesta en su casa y pagues todo. Cuando éramos más jóvenes, a cada rato nos caía la tripulación del Caleuche. Eso es verdad. Ya no tanto, ¿no? No, no, Porque no, a esta ya- edad uno no está para estas fiestas en el Caleuche. Sí, pero nuestra casa era el Caleuche. En definitiva, existen varias versiones que se complementan y que a veces difieren mayor o menormente en sus detalles. Sin embargo, lo que todas señalan es que se trataría de una nave que puede aparecer o desaparecer en el medio de la noche y que sería peligroso encontrarse con este mítico barco. Exactamente, la teoría más aceptada señala que es un barco que va recogiendo a los muertos, que aquí van a vivir para siempre en este barco, obviamente con su pierna de forma en la espalda, ¿no? Ya se lo dijimos, rodeados de una fiesta y una celebración perpetua. Y entre las varias hipótesis que se han propuesto en el origen de la leyenda, se sugiere que puede ser una readaptación de la leyenda europea del barco fantasma conocido como el holandés errante. Exacto, el que capitaneaba Van der Decker. Ajá, exacto. También se ha sostenido que se basó en hechos reales, tales como la desaparición del barco holandés, el Calanche, o en las desapariciones misteriosas de expediciones españolas al Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes se ha tragado cuanto barco se pueden imaginar. Sí, señor. Otra posibilidad es que la leyenda tenga como fundamento la llegada del archipiélago, o sea, el archipiélago de buques corsarios holandeses, entre ellos el que estaba dirigido por Baltasar de Cordes en una expedición en el año 1600, que ésta capturó esa isla por un breve periodo. Por de ahí es que se vienen más o menos estas leyendas. Sí, otra interpretación sostiene que originalmente fue solo una invención para ocultar operaciones de contrabando en el archipiélago de Chiloé. También es Y posible. yo pongo todo mi dinero en esta En esa última. versión. Que había unas operaciones de contrabando. Por supuesto que sí. Sí, sí, lamentablemente estamos en Latinoamérica, al final todo se termina resumiendo. en Todo eso. va para eso. sí. Ahora vamos a contarles de una leyenda que está en los bosques y montañas de Colombia, que mira, es escalofriante. Esta se llama, hablando de piernas ubicadas donde no son, en este caso es al revés. Esta se llama la pata sola. Ya sabemos de dónde sale la pata extra que le aparece a los marineros del Caleuche. Era la otra pierna de la pata Claro, sola. porque todos estos fantasmas, todos están conectados. Ellos deben tener así como el mundo de Harry Potter. Claro, exacto. Entonces, a las que le quitan las patas de la pata sola, se la pasan a los del Caleuche. Claro, pero vamos a contarle a la gente que es la pata La sola. pata sola es el espíritu de una mujer, de una sola pierna que acecha en las profundidades de las selvas y las montañas. La leyenda cuenta que era una mujer infiel que fue castigada por su esposo, Ay, qué horrible. quien le cortó una pierna. Desde entonces vaga por los senderos, me imagino que dando brinquitos, emitiendo lamentos y gritos desgarradores para atraer a los hombres y dando brinquitos. Sí, y Federico se burla. Se dice que les aparece a los leñadores, a los cazadores y a los viajeros solitarios, generalmente hombres, por supuesto, transformándose en una mujer hermosa y seductora para engañarlos. Una vez que los atrae a lo profundo del bosque, revela su verdadera y grotesca forma. Un ser de un solo pie, con garras afiladas, ojos rojos y colmillos, que los ataca brutalmente, chupándoles la sangre. Oye, pero si te parece eso, lo que hace es darle un pisotón. Bueno, pero es que en alguna parte de la leyenda esto mutó y no es simplemente una figura con una sola pierna, es un monstruo. Ah, ok, bueno.
Fíjate, es un terror que castiga la lujuria y la intromisión en la naturaleza. Así que si están de paseo por el campo y ven a una mujer increíblemente bella sola en el camino, mira, sí, Sigan de largo. sigan de largo. O sea, definitivamente, esto aplica para todo. Es un modus operandi, sigan de largo. Sí, no es que, si no es que los van a saltar, pero bueno, no sea que se encuentren con una pata sola dispuesta a darles una lección o un susto de muerte. Ay, no, qué horror. Pero mira, vamos a una pausa musical, ya nos queda poco de cosas muy importantes, pero todavía quedan unas 2 o 3 leyendas. Pero vamos con la banda sonora del Caleuche. Por supuesto, vamos con la música la estamos tratando de ambientar el programa de hoy. Juro. Pero como no hay música muy específica de leyendas, nos tomamos ciertas licencias creativas. Esta es la música del Caleuche, señores, y al regreso venimos con más de cosas muy importantes por la señal de Kiss FM 101.5. Estamos de regreso en cosas muy importantes. ¿Qué les parece la banda sonora del Caleuche? Hoy hablando de leyendas y Se lo puede- musicalizado de manera bien... Se lo pueden imaginar todos bailando con la patita en la espalda, ¿no? Sí, señor. Bueno, estas cosas muy importantes, radio por Kiss FM 101.5, adultos contemporáneos. Hoy estábamos hablando de este fascinante mundo de mitos y leyendas. Sí, señor, y queremos darle las gracias a Lenín, quien todos los programas nos escribe, nos estaba contando sobre el silbón y otras de las versiones, pero todas al final hablan más o menos de lo mismo, que era un joven malcriado, al fin de cuentas. Sí. Mira, no podemos hablar de leyendas sin pasar por una que realmente fue... De esto, fíjense. De esto vivió la televisión amarillista De los 90, por lo menos supuesto. por 10 Es que yo me puedo imaginar al gordo y la flaca, Sí, señor. a don Francisco. Todos, cada vez que bajaba el rating era que el chupacabra está aquí ahí otra vez, llévate la cámara. El chupacabra. El chupacabra. Este fenómeno de los 90 fue una locura. Pero es que el que no vivió esto en los 90, No entenderá. pero yo te voy a decir una cosa, el mayor error con el chupacabra es el nombre. No era muy Ya, mercadeable. nosotros tuvimos ya esta discusión cuando hicimos esto En el podcast. Esto fue un error de mercadeo. Ok. O sea, nadie se podía tomar en serio algo que se llamara el chupacabra, por más horroroso que eran todos los No dibujos. ayudaba. No. Ahora, ¿de dónde viene? El origen del chupacabra viene de Puerto Rico, como decíamos, a mediados de los años 90, y se describe como una criatura de aspecto reptiliano, con espinas en la espalda, ojos rojos y grandes, con colmillos, gigantes colmillos. Lo más escalofriante era el modus operandi del chupacabra. Él atacaba al ganado, a cabras, ovejas, gallinas, incluso a mascotas también, perros. Le chupaba la sangre hasta dejarlos secos, pero sin comerse la carne. Y las imágenes del rojo vivo, yo recuerdo. Siempre había un animal tirado en el suelo o un... Con 2 huequitos. Con 2 así, huequitos. en el cuello. O sea, por aquí pasó el chupacabra. No, y las fotos. Las fotos. Todo el mundo le había tomado fotos al chupacabra, que al final era un perro sarnoso, cualquier cosa, ¿sabes? Pero bueno, Sí, un coyote, en fin. los avistamientos se extendieron rápidamente por toda Latinoamérica, incluso hasta Estados Unidos. La gente reportaba animales con extrañas perforaciones y desangrados, sin signo de lucha ni depredadores comunes. Se trataba de una nueva especie, un experimento genético fallido o simplemente la histeria colectiva alimentada por el miedo y por los canales de televisión de los años 90. Sí, sí. Porque era impresionante, o sea, tú todas las semanas había una noticia de ¡atacarlo de nuevo el chupacabra! Ahora te digo algo, sería entretenido en medio de este contexto mundial de tantas noticias que el chupacabra reapareciera. O que atraparan a un chupacabra. Aquí dándole ideas a alguien si necesita desviar la atención sobre una noticia. Sí, o sea, por favor, no hagan con una guerra. No, Era preferible el Era mejor el de chupacabra, verdad. sí señor. Aunque muchos científicos atribuyen los ataques a coyotes, perros salvajes o zorros con sarna severa, que hace que pierdan el pelaje y que, bueno, se vean bastante feos. El mito del chupacabra persiste, lo que pasa es que ya casi nadie le hace caso. El miedo a lo desconocido o a eso que no podemos clasificar, bueno, es lo que le da vida a este tipo de leyendas. Pero ya para cerrar, vamos a contarles sobre la ciguapa, que les habíamos hablado de ella al principio del programa, porque es parecida, digamos que a la sayona de acá. Exacto, pero ella es parte del folclore de República Dominicana, de Cuba, Puerto Rico e incluso algunas partes de Centroamérica. También llamada ciguapa o ciguaya, es una criatura mítica femenina similar a una mujer indígena
que camina con sus pies vueltos al revés. Uy, O sea, con las paticas para atrás. con las paticas para atrás. Es de tez morena y de ojos negros y rasgados. Tiene el cabello suave y lustroso, tan largo, que es la única vestimenta de ella. Los campesinos dicen que son muy chiquititas y de cuerpo desproporcionado. Otros que tienen piernas largas y delgadas. Y algunos afirman que son velludas, o sea que tienen pelo por todas partes. Y algunos incluso que están bellamente emplumadas. O sea, nadie se pone de acuerdo de qué ¿Cómo carrizo es es la una ciguapa? ciguapa. Es como una mezcla de ave con mujer, con espectro, con quién sabe. Sí, todos sostienen, sin embargo, que tienen un rostro muy hermoso y son muy ariscas. Emite alaridos similares al titeo de la perdiz. Según la mitología o leyenda, exacto, sale de noche al borde de las corrientes de agua buscando carne cruda, manteca, y puede embrujar a los hombres si intentan hacerles daño. Fíjense, con la ayuda de un perro blanco de 6 dedos, o manchado según otras versiones, las ciguapas pueden ser atrapadas en la noche de luna llena, aunque es tal su pena por la cautividad que acaban muriendo. Ahora, ¿cuál es el origen? Miren, para muchos el origen de esta criatura es desconocido, sin embargo la teoría más factible es que haya nacido tras la llegada de Cristóbal Colón y con la invasión de los conquistadores españoles, pues de la conquista muchos taínos fueron esclavizados. Sin embargo, algunos lograron huir. Se dice que los que huyeron fueron a esconderse en las montañas, sepultándose en túneles o cuevas para evitar ser capturados por los españoles. Según la historia, se veía a una mujer salir de una cueva, la cual era descrita como una mujer de largo cabello, piel blanca, ojos azules y que andaba semidesnuda. Esta se llevaba de sus viviendas la comida, ropa y otras cosas que le fuera útil. Esto último fue asociado con demonios, brujas o seres del inframundo. Pero la verdad es que podría ser algún indio o taíno de la zona sobreviviendo bajo la tierra y que en la actualidad se le conozca como ciguapas. Así que bueno, ya lo saben, esta leyenda forma parte de República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, incluso algunos países de Centroamérica. Tienen un tema con los pies, ¿verdad? Sí, Las piernas. señor. Mira, ya nos tenemos que despedir, Carlos. Así que vamos a darle las gracias a todos por habernos acompañado a esta hora de cosas muy importantes. La invitación es para el próximo miércoles de 12 a 1 p.m. Vamos a recordarles que este programa fue posible Gracias a la producción de Catiusca Romero. En la asistencia están Camila Napolitano y Mateo Capocci. Y en los controles, aquí muerto de la risa por tantas locuras de nosotros, Luis Frias. Luis nos tiene paciencia. ¿Quiénes hablaron para ustedes? Pues Daniel Ormazábal, @Daniela lo sabe. Y Federico Capocci. No soy muy amigo de las redes sociales. Pero cosas muy importantes si tienen redes sociales, nos pueden seguir como @cosas muy importantes en Instagram, también en YouTube van a poder ver este episodio mañana, si desean ponernos cara, pues. También, Importante. También recuerden estar atentos a nuestras cositas muy importantes, pequeñas cápsulas de historia curiosa que podrán oír de lunes a viernes a las 9 y a las 4 de la tarde por esta señal. Como les hemos dicho 500 veces, pueden seguirnos por @cosas muy importantes en Instagram y seguir nuestro canal de YouTube. Denle like y seguir, like y seguir. Bueno, nos escuchamos el próximo miércoles, les dejamos con la programación regular de Kiss FM 101.5 Adulto Contemporáneo. Chao. Ah, no, pero salió fino, alcanzamos a meter todo lo que habíamos Está grabado aquí. escrito. Mira. De aquí lo saco. Parar ahí. Gracias, Luis.